Bien, vamos, canal de parto y móvil fetal. Ustedes saben que para que se produzca el nacimiento de un producto, siempre debemos testar y medir los diámetros tanto de lo que es el producto como lo que es la pelvis materna. Entonces, para ello vamos a ver de qué puntos especiales se tiene que uno ir realizando de acuerdo a los exámenes en el progreso del trabajo de parto. Entonces, primero vamos a hablar de que se considera al feto un cilindro ovoide integrado por tres centros: la cabeza, los hombros y las nalgas, que vendrían a ser las tres partes más importantes o segmentos para que puedan producir los movimientos de rotación, descenso y encajamiento para atravesar lo que es el canal de parto en la pelvis materna. Los dos últimos, el diámetro transverso importante como el bitrocanterio con las nalgas y el biacromial para los hombros. Anatómicamente tenemos que acordar cuáles son los diámetros bitrocanterios a nivel de los trocánter, a nivel de lo que es la pelvis del feto, y el biacromial desde el punto de la apófisis sacrosomóplatos. Entonces, eso es importante en recordando. El cambio del polo cefálico tiene un diámetro mayor perpendicular en relación a los otros, permitiendo que modificar su tamaño de acuerdo al diámetro de hiperpolaridad. ¿Qué quiere decir? El polo cefálico vamos a denominar a la producto. Entonces, este tiene una ventaja sobre los dos diámetros, tanto del hombro como la nalga. ¿Por qué? Porque la sutura de la articulación de los parietales, una vez el feto ingresa a la pelvis materna, pueden superponerse. ¿Qué quiere decir? Una se va encima de la otra y de esa forma puede reducir su diámetro. La cabeza del feto es muy importante y que esta se puede dividir en dos segmentos. Uno lo viene a ser prácticamente el cráneo, que comprende la bóveda y la base, y la otra vendría a ser la cara. El cráneo está dividido por y frontanelas, las mismas que vamos a observar acá. Vean el cursor. La frontanela orobrigmática, que es la unión de los dos frontales de los dos parietales con el frontal, que todavía se encuentra dividido a nivel meterior. Entonces, la unión de los parietales con ambos frontales vamos a determinar y denominar que es la frontanela anterior o bregmática, y a nivel frontal va a estar la estructura de la frontanela o metópica. Después vamos a observar la parte posterior, otra frontanela llamada frontanela posterior o occipucio. Entre estas ventanas que se van a articular ambos parietales con el occipital, vamos a poder observar y va a un punto guía para que podamos ver en qué posición el producto está descendiendo. No debemos olvidar que existe una sutura sagital para la articulación de ambos parietales, una sutura temporal lateral para lo que es el hueso temporal con el parietal, y lo mismo del otro lado lateral. De acuerdo a la antropología fetal, tenemos que considerar los diámetros que puede percibir el producto. Entonces, dentro de los principales diámetros vamos a tener al subbregmático. ¿Qué quiere decir? Que va desde la apófisis del occipital hasta el bregma. 1. Este diámetro tiene 9.5 centímetros y es un diámetro que por lo general es estándar. ¿Por qué les digo que es estándar? Porque es el diámetro
óptimo para que el producto pueda atravesar a través de la pelvis materna. El segundo, vamos a tener al submentobregmático. Nuevamente, de la apófisis bregmática, vamos a ir a la parte inferior del mentón. Este tiene un diámetro de 9.5, que vendría a ser el mismo. El marco que vamos a presentar es el vértico mentoniano, o de Brown, también llamado occipito mentoniano. Este va desde el mentón, desde la apófisis externa, interior externa del mentón, y se dirige hacia atrás hasta la parte más prominente de la articulación interparietal, el occipital, que mide 13.5. Y el transverso va a ser el occipito frontal, que va desde los senos frontales por encima de los arcos orbitarios del producto hasta la parte media. Estos diámetros de la cabeza, vemos que aquí esta es una diapositiva tomada a través de una tomografía, la misma que nos va a mostrar en in vitro cómo es que pueden articular tanto las articulaciones interparietales a través de la sutura media. El frontal, siempre tienen que pensar que este es el frontal. ¿Por qué? Porque el frontal recién va a articular a su lateral una vez el producto haya nacido. Entonces, estos dos vienen a ser los frontales. Entonces, esto vendría a ser el punto llamado el bregma, o sutura anterior metópica, y la posterior, que vendría a ser el occipucio, que viene a ser de la articulación de los dos parietales con el occipital. ¿Cómo el feto se va a ir acomodando de acuerdo para el momento del parto? Primero va a tomar una actitud o postura fetal. Esto es una relación de las diferentes partes fetales entre sí. ¿Cuándo se va a producir? Esto se produce ya en el último trimestre, en la acomodación que va a tener el producto para que pueda nacer a través de un parto vaginal o un parto normal. Todo el cuerpo del producto va masa ovoide, que se va a ajustar exactamente a través de diámetros ya mencionados para pasar a través del canal. Entonces, la actitud fetal, ¿cuándo empieza? Al finalizar el quinto mes, el desarrollo es preferentemente longitudinal, es decir, que hasta el quinto mes solamente se ha ido desarrollando, bueno, todo el cuerpo se va desarrollando, pero en mayor capacidad se va desarrollando la cabeza. Y a partir del quinto mes el producto empieza a crecer en longitud, es decir, todo el cuerpo empieza a aumentar sus diámetros. Esta actitud normal del feto es la flexión. ¿Cuál es la flexión? Lleva la cabeza sobre el tronco, los miembros superiores lo cruza delante del tórax, los muslos se flexionan sobre el abdomen y las piernas son flexionadas sobre los muslos. Volvemos, vean. Entonces la cabeza sobre el tórax, los miembros superiores sobre el tórax de la misma forma, los cruza. Los superiores, ¿qué va a hacer? El muslo se coloca sobre el abdomen, las piernas se entrecruzan y se colocan sobre los muslos y sobre las piernas. Adquiere la forma de un ovoide cuyos dos polos más importantes vienen hacia la cabeza y las nalgas. ¿Por qué? Porque son los dos polos más prominentes y fáciles de palpar desde el exterior. Este ovoide fetal, aproximadamente de 28 centímetros de longitud, en el término del embarazo, desde el ovoide del útero hasta los 30 centímetros de longitud. ¿Qué quiere decir? Que el producto va a ir creciendo. Esta posición desde que tiene 28 centímetros hasta
una longitud de 31 centímetros. De acuerdo a la OMS, refiere que todavía, o para que vaya a un parto normal, la longitud, también llamada la altura uterina, puede llegar hasta los 34 y medio centímetros para que pueda nacer por un parto normal. La consistencia de estos ovoides, de acuerdo a los ejes longitudinales, nos da el continente y el contenido. ¿Qué quiere decir? El continente vendrían a ser ambos polos, y el contenido ya los miembros superiores e inferiores, al igual que la caja torácica y el abdomen. Entonces vamos a decir de que un fetal es la relación que existe entre el eje del ovoide fetal en relación al ovoide uterino y el eje longitudinal de la madre. Vamos a colocar una madre de pie, pónganse en la cabeza una madre de pie, y la posición del útero, que es anterior en relación al producto, que es posterior, es decir, la madre lleva hacia abajo, vendría a ser la parte anterior, y posterior vendría a ser el fondo uterino. En cambio, el producto se va a poner en otra posición para que tengan la relación entre ambos. Por eso que decimos que es la relación que existe entre el ovoide fetal y el ovoide uterino. Cuando el eje coincide con más ejes, la situación es longitudinal. Y si no fuera longitudinal, esta será transversa u oblicua. ¿Qué quiere decir? Que la cabeza del producto tiene que estar en la misma predisposición a la forma de el cuerpo uterino. Esos dos ejes deben ser los mismos. Pero si estos dos no coinciden y la cabeza puede estar izquierda o derecha, vamos a decir que no es una situación longitudinal, sino más por el contrario, vendría a ser una situación transversa, o si se ve al eje izquierdo inferior, vendría a ser oblicuo, o ya sea izquierdo superior, que también sería ser oblicuo, siempre en relación al polo cefálico. ¿Qué quiere decir? En relación a la cabeza y al polo pélvico. La relación siempre es a los dos ejes más importantes, el polo de la cabeza y el polo de la pelvis fetal. Entonces, ambos son los que nos van a decir en qué posición están. Perdón, en qué situación. La presentación es la parte del que toma contacto con el estrecho superior, ocupando en gran parte o puede evolucionar en sí misma, desencadenando un mecanismo de trabajo de parto. ¿Qué quiere decir? Las presentaciones es cómo se está presentando a la pelvis materna el producto. Lo más común es la presentación cefálica. Quiere decir que la cabeza está ingresando dentro de la cadera de la mamá, o bien llamado la pelvis. O lo otro vendría a ser que el producto primero te vaya a presentar su pelvis en relación a la pelvis de la madre. ¿Qué quiere decir? Que va a estar sentado, o bien llamado en una presentación pélvica o de nalgas. Estas pélvicas o nalgas también tienen una subdivisión, porque pueden ser nalgas o pueden también presentar los pies. Se debe considerar como situación a la transversa y a veces solamente el trabajo de parto como una situación oblicua. ¿Qué quiere decir? Que solamente vamos a decir presentación, la palabra presentación, cuando es cefálico o cuando es pélvico. Y cuando el producto ha atravesado, como dicen en palabras fáciles,
o está en un eje transversal en relación al eje longitudinal siempre tienen que tener en la cabeza. En el libro dice, en la relación que existe del eje longitudinal de la madre en relación al eje longitudinal del producto, se considerará que ambos ejes puedan presentar una situación transversa del producto. ¿Por qué? Porque la madre siempre tiene que estar de pie. Ya la presentación que vaya a el producto o situación va a ser transversa, de cabeza o cefálico o de nalgas o pélvico. ¿Cuáles son las modalidades de presentación? La modalidad de presentación se refiere cuando es de cabeza. De vértice, cuando el punto de referencia viene a ser la articulación de ambos parietales con el occipital. Si se corta, jóvenes, van a disculpar, estoy con un poco mal el internet, ¿me escuchan bien? Se escucha. Entonces, vamos a tener, como habíamos visto, desde la parte posterior del occipital a la frontanela, vamos a tener el transverso, y desde la parte posterior del occipital, el bregma anterior. Este es el punto guía y el punto de referencia viene a ser la articulación interparietal. Esta es una presentación de vértice. Presentación de bregma, directamente vamos a ver la articulación de los dos frontales con los dos parietales. ¿Cuál es la más importante? ¿Cuál es la más fisiológica? ¿Cuál es la que tenemos que para que un parto vaya normal? Es la presentación de vértice. La presentación de frente, ¿cuál va a ser nuestro punto de referencia? La nariz. Si tocamos nariz cuando realizando el tacto, es que puede haber una distosia en descenso y encajamiento del producto. Es decir, que este producto puede ser que no vaya a un parto normal. Y la presión, la adaptación de cara que, bueno, por lo general nunca nacen de cara, pero en alguna situación cuando la mamá tiene más de 4 o 5 por parto, no puede ser que se pueda producir. ¿Cuál es la que presenta? El punto de referencia viene a ser el mentón y la nariz. ¿Por qué el mentón? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el mentón tiene que estar, vean el cursor, estar en relación al tórax del producto. Eso es pero el mentón va a estar en una forma, entonces va a ser difícil que los diestros no van a ser los mismos. El submaxilar bregmal está reducido de 12, está reducido por lo menos a un 9. ¿Cuáles son las variedades de posición?